Yo estoy explorando el proceso de desarrollo de la identidad docente y cómo dentro de ese proceso de desarrollo de la identidad docente existen tensiones que están relacionadas con los recursos culturales de los docentes en formación y los contenidos científicos eurocentristas que se aprenden. Y entonces cómo ese par de cosas empiezan a jugar, a tensionarse, a veces se solapan, a veces no, a veces es muy difícil cuando uno es un profesor de ciencias naturales y tiene un montón de conocimientos ancestrales, de conocimientos culturales que vienen de otros aspectos, sobre todo cuando estamos hablando de poblaciones mestizas, como son las poblaciones latinoamericanas. ¿Cómo juego con eso y cómo puedo entonces encontrarle sentido a la ciencia eurocentrista que estoy aprendiendo desde esta mirada? ¿O cómo definitivamente mis conocimientos ancestrales dejan de ser importantes para mí y yo le doy entonces prioridad a los conocimientos de la ciencia al momento de enseñar, ¿no? ¿Y qué significa entonces eso desde un sistema colonial? Y entonces desde ahí empiezo yo a tener algunas necesidades como de explorar cómo se están viendo entonces los recursos culturales desde los programas de formación docente en Colombia, que es el país del que yo soy. Entonces yo diría que el principal hallazgo es que sí encontré la tensión y el segundo hallazgo es ver esas tensiones en el campo, ¿no? Que es la escuela. Entonces, cómo los docentes en formación vuelven a la escuela después de estar en la universidad y encontrarse con toda la multiculturalidad que hay en la escuela, y cómo a veces la universidad no dio suficientes herramientas para cómo hago para que este estudiante que tiene estas características, que explica tal fenómeno de las ciencias naturales, la lluvia, o explica la salida del sol en las mañanas, con esta identidad propia que tiene, con estos conocimientos culturales, ¿cómo hago para llegarle a ese estudiante si yo solamente tengo esos contenidos de ciencias, ¿no? Entonces, claro, en ese momento de tensión que ya se da dentro de la escuela, a veces los docentes en formación deciden entonces tomar todos estos conocimientos de la ciencia e imponerlos en la escuela y decir, no, aquí no vamos a usar otras explicaciones a los fenómenos de la naturaleza, vamos a usar exclusivamente lo que la ciencia, la verdad nos dice y vamos a enseñar desde esa mirada y desde esa perspectiva. Mientras que he encontrado también otros docentes, lo cual ha sido muy interesante, que dicen, bueno, entonces escuchemos al estudiante y hagamos este diálogo de saberes también. Se abandona un poco esa jerarquía de ver al profesor como el sabedor, el que tiene todas las respuestas, y se pone más en esta postura, como para aliviar su propia tensión, se pone en esta postura de, bueno, asumo al estudiante como igual, y entonces cuénteme usted qué ha aprendido, qué sabe de este fenómeno, y yo le cuento entonces desde la ciencia cómo se explica, y construyamos puentes dentro de esos dos conocimientos. Entonces es muy interesante cómo los mismos docentes en formación están lidiando con esas tensiones y cómo lo hacen durante la práctica, ¿no? Y cómo eso afecta entonces su autopercepción como docentes. Y si bien algunos profesores, como se perciben científicos, entonces deciden irse con todo el bagaje de esta eurocentricidad y trabajar desde ahí su enseñanza, hay otros que sí entran en diálogo y dicen, bueno, yo soy profesor, pero también soy científico y cómo juego con estas dos identidades. Pero yo creo que como están los tiempos actuales, sí existe una necesidad de reconocer al otro, no desde estas miradas coloniales, sino reconocer al otro como un ser humano, como un ser que tiene sus propias epistemologías, que tiene sus propias formas de conocer. Y yo sí creo que con esta investigación yo lo que puedo y lo que espero es llegar a promover esos espacios de discusión en las facultades de educación que tal vez no están ocurriendo ahorita, en donde se cuestione lo que yo estoy enseñando y si verdaderamente lo que yo estoy enseñando logra el interés de los estudiantes.